Capítulo 12 de la adopción de la Confesión de Fe de Westminster, un capítulo breve. Y recapitulando lo que acabo de señalar hace un momento, es que Cristo es Hijo de Dios eternamente. No ha habido un momento en la historia, en la eternidad, en donde Cristo no sea Hijo de Dios. Cristo ha sido Hijo de Dios y será Hijo de Dios por la eternidad. Pero nosotros no, nacemos como criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y la gente se equivoca cuando dice es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. No todo aquel que nace de manera biológica, llega a esta tierra, es dado a luz, nace automáticamente hijo de Dios. Nace biológicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y nos dice el primer párrafo que Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia de la adopción. Si se acuerda, en la cadena de oro de la redención, sí viene que nos predestinó. Romanos 8 dice a los que predestinó, a esos también llamó, y después a los que llamó, a estos justificó. Aquí estamos en este concepto y doctrina de la justificación que tratamos la semana pasada, y de la justificación nos lleva, por ende, que nos concede a través de Jesucristo, Hijo con H mayúscula, ¿no? Como con deidad, ¿no? Nosotros somos hijos con H minúscula, nos da la gracia de la adopción. Es decir, nos da un lugar en su mesa, nos da un lugar en su familia. Ya no somos más huérfanos, le pertenecemos a Él. Y esto a mí me llena de mucha alegría. Saber que pertenezco a la familia de Dios. Saber que Dios es mi Padre, ¿sí? Que Él responde por mí, que tenemos un Dios que nos ha adoptado dentro de su familia, y recordamos también cada vez que participamos de la Santa Cena, eh, cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, nosotros somos bienvenidos a la familia de Dios, ¿no? Tenemos un lugar en la mesa de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, es por eso que esta enseñanza es muy, muy importante para nosotros. Y es muy importante esta enseñanza porque nos da una identidad, nos da seguridad, nos da fortaleza, nos hace sentir seguros que pertenecemos a la familia de Dios, nos da esperanza, nos da gozo, nos da alegría, nos da, no sé, podemos tener un sinnúmero de beneficios. Hoy vamos a señalar algunos beneficios que recibimos por la gracia de la adopción. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan de esta doctrina. Nos hace partícipes. Esta palabra aparece en la Biblia, la palabra adopción. Y vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto nos recuerda al protoevangelio, a lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Es un refrescar la memoria. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Maravilloso, ¿no? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? En este caso, recordamos lo que ocurrió en el huerto de Edén, en la caída del hombre, cuando fue tentado por Satanás. Fue Eva la que cayó primero en las artimañas de Satanás, y cuando Dios da la sentencia, le da la sentencia a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Entre su simiente o su descendencia y la simiente de la mujer.
la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, pero la serpiente le morderá el talón. Y aquí vemos que en el mediodía de la historia, si nosotros podemos decir que la historia es como un día, el amanecer de la historia, la aurora de la historia, es Adán y Eva. El fin de la historia es cuando Cristo venga en el Apocalipsis, si al final, entonces el mediodía, la mitad del día, es el nacimiento de Cristo, si dividimos la historia así como si fuera un día. Entonces, en el amanecer de la historia, en la caída del hombre, de Adán y Eva, hay una promesa de que nacería un descendiente, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. En Apocalipsis nos señala que esa serpiente es la serpiente antigua, que también se llama diablo en griego, que es enemigo o adversario, y también se llama Satanás, acusador, alguien que acusa, que señala. Y dice aquí la palabra redimir, aquí está la palabra redimir, redimiese, ¿se acuerdan que hablábamos de esto? Que Jesús es el redentor, es decir, alguien de la familia. El redentor es un pariente eh, que salva a alguien que ha caído en la esclavitud. Es decir, a alguien en el tiempo antiguo, alguien se vendía como esclavo por las deudas, ¿no? Imagínate, tienes deudas y ya no tienes dinero, no tienes cómo pagarle y vas a tu acreedor y le dices, sabes que no tengo cómo pagarte. Y el acreedor dice, pues ni modo, te vas a ser mi esclavo. Si me debes tantos denarios o me debes tantos ciclos o lo que sea, te convertías en el esclavo de esa persona a la que le debías el dinero. Pero era tan difícil esa situación que un pariente cercano tenía la obligación de redimirte, es decir, de pagar tu deuda para que tú salieras de la esclavitud. Entonces, como desde la eternidad Dios ha planificado salvar a su pueblo, a sus escogidos, Cristo no nos redime con oro o plata pagando esa deuda, sino nos redime con su propia sangre. Y dice, nos redimió a los que estábamos bajo la ley. O sea, estar bajo la ley significa que cuando no cumples un requisito de la ley, te haces acreedor a la sentencia de toda la ley, que es maldición. La maldición significaría entonces la muerte. Y dice, redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué maravilla, ¿no? Que redime, nos redime y nos adopta como hijos. Y esta imagen es familiar. Dios, el nombre más interesante de Dios en la Biblia es el nombre Padre. Es el nombre Padre. Ese nombre es el nombre más íntimo que podemos darle a Dios. Y no todos pueden llamarle a Dios papá, ¿sí? No todos pueden decirle a Dios Padre. En los musulmanes tienen un rosario, así como con cuentas, como pequeñas canicas, y cada vez que hacen un rezo, cuentan para llevar la cuenta de los rezos que están haciendo. Entonces ellos tienen un rezo especial de los nombres de Dios, de los 99 nombres de Dios. E incluso los escriben en las calles en sus banquetas, en sus camellones. Tú vas manejando y ves el número 1, unos nombres en árabe, y es el nombre 1 de Allah, ¿no? Allah Ar-Rahmani, ¿no? Allah el misericordioso, y así van los nombres de Dios hasta el número 99. Entonces, si tú rezas los 99 nombres de Dios, pues te haces acreedor a una bendición, ¿sí? Vas a obtener
vas a obtener una bendición porque has pagado una manda, algo así, ¿no? Pero cuando llegan al nombre 100, al nombre centésimo, no lo tienen. El centésimo nombre de Dios es el nombre más sublime, pero ellos no lo pueden decir. No pueden decir el nombre 100 de Dios. De todos los 99 nombres de Dios que los musulmanes tienen, ninguno de ellos le dice a Dios Padre. O sea, ellos ven a un Dios lejano, un Dios que tiene que aplacar su ira, un Dios enojado por sus pecados y no puedes asociarte con él a menos de que tú pagues obras, que tus obras de justicia sean más grandes que tus pecados. Entonces, en esa relación que ellos tienen en religión, no conocen a Dios como Padre. Y la maravilla más grande cuando leemos la primera carta de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Yo creo que no hemos valorado el peso pues de esa condición nueva en la que nos encontramos. No hemos captado la magnitud de lo que implica que Dios sea nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. ¿Sí? Y por eso cuando pensamos en la Santa Cena es la familia, es alguien de la familia, donde tú entras a una celebración familiar. Y yo me imagino siempre sentado ahí con Juan, con Pedro, ¿no? Con Santiago, con, con los demás apóstoles, ¿no? Simón el Celote, etcétera, ¿no? Y sentado entre ellos y que eh, es él dándome un lugar en su mesa. Qué maravilla, ¿no? O sea, qué maravilla que él te da un lugar en su mesa, te da la gracia de la adopción. Yo creo que debemos estar siempre agradecidos por esa gracia que Él nos ha dado. Vamos, les comparto la pantalla. Para continuar con los textos bíblicos, hay varios textos bíblicos muy bonitos que nos hablan de esta gracia de la adopción. Efesios 1:5, fíjese, viene la cadena, ¿verdad? La cadena de la salvación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios no ve nada bueno en nosotros para adoptarnos. Es decir, no hicimos nada nosotros para que Dios nos adoptara. No sé si alguien quería compartir algo o tenía alguna pregunta o un comentario a lo que hemos estado viendo hasta este momento. ¿No? ¿Comentarios? ¿No? ¿Alguien prendió su micrófono para decir algo? Sí. ¿Cristina? Oh, ok. Bueno. No, perdón, pastor. Oh, sí. Fue una equivocación, quería guardar la captura. Ah, ok. Sí, no se preocupe. Fíjese entonces, ¿qué vio Dios en nosotros para que nos adoptara? Es decir, imagínate, voy a poner un ejemplo grotesco, ¿no? Que tú quieres un perrito, ¿no? Y vas y llegas ahí donde guardan o donde adoptan mascotas y ves todos los animalitos, ¿no? Y ves uno y dices, bueno, tiene que tener ciertas características para que yo me enamore de él, ¿no? Y hace unos años, unos abuelitos de la iglesia Betel en Cuernavaca dijeron, pues, pastor, queremos un perrito. Y le digo, oh, está bien, vamos. Yo conozco un lugar donde están, es un refugio de animales. Y ellos fueron y escogieron un animalito y les gustó, ¿no? Lo vieron y vieron sus cualidades y lo adoptaron y lo quisieron mucho estos abuelitos, porque no tenían hijos y no tenían familia y el perrito era parte de su familia.
Entonces, ese animalito pues tuvo alguna gracia, ¿no? Alguna pirueta que hizo y les gustó, ¿no? Y por eso digo que es un ejemplo un poco grotesco, porque nosotros no somos animalitos, ¿verdad? Pero en realidad no hubo nada bueno que hiciéramos, que Dios viera de antemano y hubiera dicho, bueno, Alejandro Loya va a ser pastor. Y yo lo veo que él va a ser pastor de la iglesia Betel y lo van a instalar y todos lo van a querer, ¿verdad? Le van a hacer su taquiza. Entonces lo vamos a adoptar para que él sea parte de la familia. En realidad no vio nada bueno, así podemos decir de cada uno de nosotros que Dios no vio nada bueno en nosotros para adoptarnos. Por eso dice Efesios, en amor, o sea, por su puro amor y por su puro afecto, Él, de toda la masa de la humanidad, que son criaturas de Dios, no son hijos de Dios, toma y redime a su pueblo. Y yo discutía con alguien, no discutía así acaloradamente, pero hablábamos acerca de la predestinación y me decía esta persona, es que yo no puedo concebir a un Dios tan injusto, que Dios solo predestine a unos y a otros no. Y le digo, en realidad la justicia sería que todos nos fuéramos al infierno, o sea, porque es la paga del pecado. Esa sería, si Dios nos tratara con justicia, nos enviaría a todos al infierno por Adán y por nuestros propios pecados. Porque en el presente, el presente es el momento de responder a Dios y en nuestra respuesta a Dios siempre fuimos enemigos de Él. Y si estamos aquí fue por una gracia que abundó en nosotros, que nos dio la capacidad de reconocer que necesitamos de Él. Entonces, de ese grupo de gente, Dios escoge a su pueblo. Y le ponía el ejemplo, mira, habían en el tiempo de Abraham, pues muchas etnias del mundo, pero Dios escogió solo a Abraham para formar el pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿Y qué pasó con los aztecas, con los mayas, con los incas y todas las tribus que vivían en toda la faz de la tierra? Dios solo escogió a Abraham. Y de las demás personas, pues no les dio esa gracia. Por su pura gracia escoge a Abraham. Y de ahí sucesivamente vemos cómo la historia de la humanidad nos muestra la elección. Y esto no nos hace flojos, no nos hace que abusemos en libertinaje de esa gracia. Al contrario, nos hace agradecidos a responder en el presente la oportunidad que Dios nos da. Es decir, este presente respondemos como hijos de Dios. Y regresamos pues al texto de Efesios. Este texto es maravilloso, ¿eh? El Efesios 1:5, que nos adopta como hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, ¿cómo puede ser desde la eternidad que Jesucristo era nuestro representante en la eternidad y nos escoge en Jesucristo según el puro afecto de su voluntad? Y continúa el párrafo 1, por la cual, es decir, la gracia de la adopción, ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Fíjese qué dice la confesión de fe, que nos cuenta dentro del número de los hijos de Dios, gozamos de las libertades y gozamos de los privilegios de los hijos de Dios. Y aquí viene una lista que la confesión de fe de Westminster hace. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, fíjese, siempre me llaman la atención los condicionales en la Biblia, como en el libro de Hebreos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este sí es, entra la responsabilidad humana, y dentro de la responsabilidad humana encontramos que el presente es el momento oportuno para responder a Dios. El pasado pues ya no lo podemos arreglar, ¿no? El futuro no lo conocemos, pero el presente es el momento en que respondemos como hijos de Dios a esta gracia de la adopción. Nos da herencia, o sea, si Cristo es el heredero,
nos hace coherederos también con Cristo. ¿Qué ha ocurrido con la mayoría de las herencias? ¿Han oído las historias de terror de herencias? Se murió la abuelita y la abuelita se murió intestada. ¿Y los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Se pelean, ¿no? Que esto es mío, que esto es mío, y se dejan de hablar. No sé si han oído esas historias de familias que se pelean por un terreno, por una casa, por bienes, porque de repente, de manera inesperada, la persona se muere y no hace testamento, ¿verdad? Y llegan las familias a dividirse por los bienes materiales. En el caso de nosotros con Cristo, son esos bienes eternos que Cristo comparte con nosotros, no tiene envidia de compartirlos, son nuestros también. Lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Y mire, aquí está la lista que nos hace la Confesión de Fe de Westminster. Vea los beneficios. A mí me gusta mucho hacer las listas de ver cuáles son las libertades y privilegios que como hijos de Dios tenemos. Uno, nos marca con su nombre. ¿Sí? Yo llevo mi nombre Alejandro Loya Hernández. Mi abuelo se llamaba Alejandro Loya Juárez, mi padre Armando Loya Espadas y yo Alejandro Loya Hernández, y mi hijo mayor se llama Alejandro Loya Sevilla. Entonces lleva mi nombre. Pero el privilegio más grande no es llevar el nombre, el apellido de alguien, ¿no? Sino el apellido de Dios, de la familia de Dios. Recibimos el espíritu de adopción. Tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia. Nos capacita para clamar Abba, Padre. Recibimos su compasión. Nos protege, nos provee y nos corrige. Bueno, podemos borrar la última, ¿no? Dejamos 7 nada más porque es el número perfecto, pero no, todo esto nos gusta, ¿no? Las bendiciones, bendición 1, bendición 2, bendición 3, bendición 4, bendición 5, bendición 6, 7 bendiciones. Pero hay una más, la última, que los teólogos de Westminster también incluyeron, que es nos corrige como un padre. Ah, qué maravilla, ¿no? Qué maravilloso. Y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Bien. Y estos números aquí, al margen corresponden a las, a las referencias bíblicas que aparecen para cada frase que dicen los teólogos de Westminster. Bueno, mire lo que dice 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. ¿Sí pueden apagar su audio, por favor? Ok, gracias. Aunque seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, esto en realidad es maravilloso, este aspecto, porque en el pacto, ¿se acuerdan de que vimos un capítulo un poco difícil que es los pactos de Dios con el hombre? Y nos acordamos de que anteriormente los hebreos y la gente del antiguo Oriente, antiguo cercano Oriente, no firmaba un pacto, lo cortaba, ¿sí? Cortaba un pacto, cortaban los animales. ¿Se acuerdan que hablamos de Génesis? Donde Abraham cortó un animal, lo partió a la mitad y puso otro animal, lo partió a la mitad. También las palomas, las tórtolas que degolló, ¿verdad? Y hacían un camino de sangre y ellos decían, vamos a cortar un pacto. De hecho, la palabra cortar es berit, como hay una iglesia en la Ciudad de México que se llama Iglesia Berit, donde el pastor Gerald Nanjais fue pastor por muchos años. Ahora está mi amigo y compañero Pedro Arcos pastoreando esa iglesia. Pero cortar un pacto era, habían estipulaciones, por un lado, ¿sí? Un rey vasallo se sometía a un rey
poderoso. Y aquel que no cumplía las estipulaciones del pacto, decían que lo cortaban como si fuera un animal que no cumplía con las estipulaciones del pacto. Berit es cortar un pacto. El pacto entonces que Dios hace no es como si fuéramos nosotros vasallos de Él, porque en este caso seríamos esclavos dentro de su casa. Y no nos trata como esclavos. ¿Cuál es el tema de hoy, en esta noche? El tema que estamos desarrollando es que no nos trata como esclavos, como siervos o criados dentro de su casa. ¿Cómo nos trata? Sí, como sus hijos. como sus hijos, ¿verdad? Qué maravilla. Nos trata como sus hijos dentro de su familia. Y en esta familia Cristo viene a ser el hermano mayor, no porque en un momento de la historia de él naciera, sino ha sido hermano mayor de nosotros por la eternidad. Entonces, en esta enseñanza de que somos hijos de Dios, Él dice va a ser nuestro Padre. Esto lo dice el prefacio de los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Alguien se sabe de memoria el prefacio de los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Eso, llamarás a tu Dios sobre todas las cosas. Es el prefacio, ya usted ya está en el mandamiento número 1. Sí, ¿verdad? Sí. En Éxodo 20, usted puede ir a Éxodo 20 y buscar. No es así. Y dijo Dios todas estas cosas. Yo soy Jehová tu Padre. ¿No es Ajá, así? Sí, yo soy Jehová. Y dijo Dios estas palabras antes de los 10 mandamientos. Ese es el prefacio, ¿verdad? El prefacio es un aspecto de un pacto, corta un pacto. Entonces, en el pacto, las estipulaciones del rey más grande con el rey vasallo. En este caso, dice Éxodo 20, si ustedes lo buscaron, lo pueden leer. Alguien que me lo lea en voz alta, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas cosas. Y dijo, yo soy Jehová tu Dios. Algo así. Ajá. Versículo número 2. Yo soy. Dios que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ujú. Yo seré tu Dios. O sea, está diciendo, mi tarea en este pacto, hay dos partes, es ser tu Dios. Y tú eres mi pueblo. Y ahora Corintios dice, yo seré a ellos un padre, que la tarea de Dios es ser padre y nuestra tarea es ser hijos. Y mucho de lo que me encuentro en mi práctica pastoral, aquí cuando vienen a verme para asesoría pastoral, me encuentro que cuando nosotros invadimos lo que a Dios le toca, empieza estrés, dolor de cabeza, depresión. Empezamos a experimentar una serie de problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, porque invadimos lo que a Dios le toca hacer. Y queremos hacer el papel de Dios. Y eso, pues, es imposible. Y no sé si ahorita estás experimentando un momento de estrés, de dificultad, de afán, no puedes dormir, ¿sí? Entonces quiere decir que estás tratando de invadir algo que a Dios le toca. Y por ejemplo, cuando peleas con alguien o discutes con alguien, tú quieres que esa persona sea como tú quieres. Quieres hacerla a tu manera. Y la persona se resiste y entramos en una confrontación. Porque tú presionas para que la persona cambie y la persona se resiste y tú te enojas, te frustras, te molestas, te amargas con esa situación. Sientes amargura con esa situación. Entonces estás tratando de manipular para que la situación salga a tu favor. Entonces allí invades un área que le corresponde al Espíritu Santo, que es cambiar a las personas. Que las personas cambian porque el Espíritu Santo las cambia.
Y a veces hasta en nuestra oración batallamos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces oras por alguien y empiezas a orar que cambie esa persona. Le pides a Dios que cambie a esa persona. ¿Y sabes qué ocurre? El que va a cambiar eres tú. Al final de cuentas, el que cambia eres tú, ¿no? Ves el ambiente, la situación desde la perspectiva de Dios. Pero sí, aquí radica mucho de nuestros problemas emocionales, espirituales. Nos ahorraríamos ir a los psicólogos, ¿no? También no quiere decir que no vayamos a ver a un profesional en algún momento, pero pues mejor les animo a ver al pastor de la iglesia local, ¿no? O el Castañeda, oye, Joelito, quiero platicar contigo. Y ya vas a ver a tu pastor, ¿no? Y el pastor te va a decir algo muy interesante, ¿no? Te va a decir, a ver, estás tratando de invadir lo que a Dios le toca hacer. Oye, pastor, Sí, adelante. y si yo no puedo, te los puedo mandar a ti. Mándamelos. Son bienvenidos. Con gusto, de verdad, con gusto hacemos ese trabajo pastoral. Pero sí, evalúa qué estás haciendo que invade lo que le toca hacer al papá, ¿no? Cuando tú eras un niño, ¿te preocupabas de los pagos? No, tú eras niño. Cuando tú eras un niño, ¿te preocupabas de qué ibas a comer el otro día? No, te dormías como si todo el mundo estuviera en control y estaba en control de tus papás. ¿Sí? Y por eso la Biblia nos dice, seamos como niños de confiar. Y a veces me rompo la cabeza tratando de resolver algo que no puedo. Y lo único que le puedo decir, Señor, no puedo. Me rindo, Dios. Ya los dejé pensando. Está bien, ¿verdad? Qué maravilla esto. Seré para vosotros por padre. Aquí está, limitamos, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? Yo no puedo ser el padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Aquí entonces entra nuestra responsabilidad. ¿Qué me pide Dios a mí? Ser hijo e hija. No me pide a mí ser padre, ¿no? Me pide que yo sea hijo e hija. Yo, dice el Señor Todopoderoso. En Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Se acuerdan de que habían esclavos en la casa? Bueno, esos esclavos ya eran redimidos. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El esclavo espera un castigo si no cumple su tarea. Espera un azote en su espalda. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y esta palabra Abba, Padre, es muy tierna. Es una palabra aramea. Y esta la usaba Jesús. Jesús usaba esta frase en arameo para dirigirse a Dios. Está diciéndole papá, está diciéndole papito a Dios. Sí, no sé cuántos de ustedes, cómo se dirigían a su papá, ¿no? Pero una de las relaciones más difíciles que tenemos sobre la tierra es la relación con el papá. La ausencia de un papá o la violencia o el abandono de un papá nos marcan. Y ahí entra Dios con el Salmo, ¿no? Si tu padre y tu madre te abandonan, con todo yo te recojo, yo te hago mío, yo te hago de mi familia. Y es una parte también que me toca a mí como pastor decirle a aquellos niños que no están con su papá es ausente. Tenemos que llevarlos a reconocer que tienen un Padre celestial. La mamá no puede ser mamá y papá simultáneamente. Es mentira. Los niños o jóvenes que crecen sin la figura paterna tienen que aprender a ver a Dios como un Padre celestial que suple el vacío que un Padre terrenal deja. Ha habido buenos papás, ¿no? Algunos de ustedes han tenido un buen papá, una buena figura paterna. Y yo he tratado de ser un buen papá con mis hijos. No lo he logrado, ¿no? ¿Sí? Porque siempre me dicen, papá, tú eres el pasivo agresivo. Tú nos agredes,
pasivamente y ahí me dan un puñetazo con guante blanco, ¿verdad? Mis hijos, cuando trato de manipularlos o hacer que hagan las cosas que yo quiero. Entonces, sí, esa relación de padre ha sido muy complicada, nos ha marcado. Por eso el nombre de Dios como Padre es un nombre sublime, es un nombre que los musulmanes cuando llegan al 100, al 99 y el 100 no lo pueden decir, no pueden decirle Dios, papá, Abba, Abba, Padre. No, no pueden decir porque no han recibido el espíritu de adopción. Y tú al recibir el espíritu de adopción puedes decirle a Dios, papá. Y esta es una evidencia de la predestinación. O sea, ¿cómo saber si tú eres predestinado? Si tú formas parte del pueblo de Dios. Porque el Espíritu del Santo te hace decirle a Dios, papá. Aquellos que no son predestinados no lo pueden decir. Dicen, Dios está muy ocupado, no se ocupa de mí, no se entiende de mí. Y no hay una relación, hay una enemistad con Dios. Por más que nosotros querramos cambiarla, necesitamos orar para poder compartir estas buenas noticias de la adopción. Vamos a avanzar. ¿Sí? Abba, Padre. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Ha habido padres inaccesibles, no puedes hablar con el papá porque está enojado, está cansado, está frustrado, está ausente. Pero aquí dice, acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Hebreos 4:16. Podemos entrar a la casa, al comedor, a la sala de donde está Dios sentado y decirle que necesitamos. Dice que nos acerquemos con confianza, no esperando un garrotazo, ¿verdad? Que nos dé un garrotazo, no seas burro, ¿no? Que nos diga, sino que nos recibe con amor. Que no tenemos temor al acercarnos a Él. Este salmo me gusta mucho. Salmo 103:13. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. Qué maravilla, ¿no? El Señor es tan tierno como un padre con sus hijos. Y usualmente vemos a un padre frustrado. A veces castigué a mis hijos estando frustrados y algo que aprendíamos o que nos decían es que no, cuando estés frustrado, no lo castigues, espérate a que se te calme la ira y entonces aplica un castigo para que no lo castigues con ira. Y usualmente castigaba con ira a mis hijos, pero aquí nos dice que Él es tierno con nosotros como un padre y está hablando de Él mismo. El temor del Señor, dice Proverbios, es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Él es el refugio a nosotros. No tememos al hombre, sino le tememos a Dios en un temor reverente. Y Primera de Pedro 5:7 también me encanta este texto. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esta parte, pues me ha costado trabajo de echar mi ansiedad sobre Él. Y la detecto cuando no puedo dormir. Me acuesto y sigo pensando en los problemas que me agobiaron en el día. Y me acuesto preocupado y en la madrugada me despierto sigo pensando en los problemas, en algunas situaciones que surgen de manera inesperada o ya se veían venir, surgen. Entonces, tengo esa carga en mis hombros y hasta me contracturan
amanezco torcido, ¿no? Y es como si no hubiera dormido porque amanezco dolorido porque no dejé mi carga a Dios. ¿Cuántos son de mi equipo? Porque llevo esa carga contracturado, ¿no? En mis huesos y músculos y debo arrodillarme, poner un zarapito al pie de mi cama y me postro ante Dios y le presento mi oración. A veces no le digo nada, me quedo callado, no puedo decir nada, más que estar allá diciéndole gracias, te adoro, Señor, te bendigo y estoy en silencio en su presencia porque estoy tan agobiado que no sé dónde empezar mi oración. Y puedo pasar varios minutos postrado hasta que se me entumen las piernas, ¿verdad? Y ya me paro y hago oración de pie para desentumirme de estar, dicen aquí en Acapulco, chinqueque, ¿verdad? Y ya me paro para orar de pie y vuelvo a postrarme también. Cuando estoy muy afligido, me pongo a ayunar. Le entrego un ayuno a Dios. Le digo, Señor, estoy muy afligido, no puedo resolver esta situación. Entonces hago un medio ayuno, dejo de desayunar, ya no desayuno, y almuerzo hasta las 12 o hasta las 2 de la tarde, termino mi ayuno y se lo presento a Dios. No para flagelarlo o hacerle manita de puerco para que me escuche, sino el ayuno lo hago por mí mismo, porque necesito concentrarme en su presencia. Así que echamos nuestra ansiedad, una carga, una petición de oración, se la presentamos. Y lo más interesante de esto es que Él ya nos oyó. Eso me encanta mucho, ¿no? De que yo entro a su sala de audiencias y se para todo el cielo, ¿no? Porque llegó Alejandro Loya ahora con Dios, ¿no? Y no porque sea yo, sino porque ocurre con ustedes también. Se detiene todo y Dios soberanamente, omnipotente, atiende, no se abruma con nuestra oración, la escucha y ya la respondió. De verdad, eso ha cambiado mi forma de orar. Saber que Él ya escuchó mi oración y que Él ya la respondió. Que yo lo vea es otra cosa. Sí, no tienes que ver la respuesta, porque le dices a Dios, Señor, dame paciencia, pero ya, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y no es así como tú piensas la respuesta. Él es más alto, como dice Isaías, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Si quisieras la respuesta humana, sería como tú piensas, ¿no? Oh Señor, necesito tanto para resolver este problema, que me saque la lotería. Y tú te respondes y dices, mi respuesta es sacarme la lotería, ¿no? Esa sería mi respuesta humana. Pero el pensamiento de Dios es más alto que tu pensamiento y su camino de cómo va a responder o ya respondió la oración es más alto de lo que piensas. Y lo que me ha funcionado, o bueno, me he dado cuenta, no que me haya funcionado, sino que me he dado cuenta de que Dios ya respondió mi oración, es que Dios tiene sentido del humor. De verdad. Dios tiene sentido del humor y ahí donde te llenabas de ira, de frustración, Dios te va a mostrar su respuesta, que te vas a reír de gozo de ti, te vas a reír de ti mismo, de tu torpeza, de cómo decir, Señor, y no me daba cuenta que ya me había respondido, no lo había visto. Y es como el que me pasa que estoy buscando los lentes y los tengo puestos, ¿no? Estaba buscando mis lentes y ya los tengo puestos. Sí, de verdad, yo les animo que piensen en sus oraciones y que crean en sus oraciones ya escuchadas y respondidas. Que tú lo veas es otra cosa. Puede ser que no lo veas,
pero que ya la escuchó y la respondió, es 100% seguro, porque Él es un Padre. ¿Sí? Comentarios. Es que muchas veces no vemos, pero el Señor siempre está actuando. Exacto. Hay un corito que dice, ¿no? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre Sí. siempre está sobrando. O sea, Él siempre está en todo momento obrando, pero no lo vemos y a veces como humanos nos desesperamos. No lo vemos o no queremos verlo. También, es cierto. O no podemos verlo porque estamos cegados, Estamos abrumados. ¿Verdad? mal. Sí. Gracias, señora Mayra. Comentarios. Te veo muy pensativo, Joelito Castañeda. Fíjate, pastor, que apenas muy recientemente me cayó el 20 de que en todo el Antiguo Testamento no se concebía a Dios como Padre. En el Salmo 139 o el 103, no recuerdo, el salmista alude a Dios como un padre que se compadece de sus hijos, pero no lo llama Padre. Y el primero que le llama Padre es Jesús, cuando dice, cuando ustedes oren, van a orar así, y dice Padre nuestro. El primero en llamarle Padre es Jesús. Y increíble, los israelitas nunca le dijeron Padre, le decían Yahvé, le decían Adonai, le decían cualquier otro nombre. Pero ahora nosotros es un enorme privilegio que hace la gran diferencia con aquellos que hemos sido rescatados por Jesús, que nosotros sí podemos decirle Padre, y dice Pablo, Abba Padre. Y eso marca una enorme diferencia con el Antiguo Testamento. Es un privilegio que los israelitas, los judíos no tuvieron, pero que tenemos ahora nosotros los cristianos. Solo quería comentar eso. Sí, gracias. Lo tenemos por medio de Jesucristo, por eso es que antes no se nombraba así. Así es. Sí. Déjenme compartirle ya unos últimos versículos para ir cerrando esta sesión. Y la última parte, esta es la que no nos gusta, la disciplina. Con esta cerramos. Dice, citando el Antiguo Testamento, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Han visto un berrinche de un niño? Que un niño se tira al suelo y empieza a hacer berrinche. Y ven el potencial de manipular de un pequeñito, ¿no? Que puede manipular a los papás y ponerlos como locos. Yo cuando veo un berrinche le digo a Nora, ese niño dice a gritos, ámame. Con 2 nalgadas, ¿no? 2 varazos en las nalgas, ¿no? Bajarle el chorcito y agarrar una varita y darle 1 y 2. Y vas a ver cómo ese niño, gritando, estaba diciendo, ámame. Entonces, un niño también necesita el amor, que es la disciplina. El aspecto del amor, por un lado, que es la ternura de la que hablaba el Salmo 103. Un padre es tierno, pero por otro lado, un padre también disciplina a su hijo. Y esta parte es importante. O sea, ¿quieres ver que Dios te ama? Dios te va a disciplinar. Y habla de azotes. Recibimos azotes de parte de Dios. Y en el momento, dice el autor de Hebreos, que por el momento la disciplina no es motivo de gozo. Me acuerdo que mi esposa disciplinaba a Leví. Ese es un secreto, ¿no? Viviano Junior no le vais a decir a Leví, ¿verdad? Le decía Leví y le daba sus disciplinas. Y decía, mamá, te voy a acusar con las hermanas de la femenil, el grupo de damas, te voy a acusar con las hermanas del grupo de damas de cómo eres mala, dice. Pero él pedía disciplina.
Él pedía a gritos que lo disciplináramos. El día de hoy dicen, no digas no a un bebé, lo vas a traumar. No es cierto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes experimentaron el poder de la chancla voladora de mamá? No experimentaron el poder de la chancla voladora. Mi madre tenía mucha puntería con esa chancla y pues aquí estoy, ¿verdad? No estamos traumados. Amigos, cerramos esta parte con la disciplina que Dios nos da. Y puede hacerlo de mil maneras. Hermanos, un anciano de la iglesia ahí en Betel me decía, pastor, él era un ejecutivo, un hombre bien parecido, de buen porte. Y dice, pastor, hoy en la mañana hice mi devocional, leí la Biblia, lo que no hago usualmente y siempre he estado ahí. Me subí al autobús, puse mi computadora en mi laptop y se suben los malvados y me roban. Si yo lo hice así, pastor, ¿por qué acabo de hacer mi devocional, leí mis capítulos y me pasó eso? No es garantía. O sea, no vas a persinarte para que te salga bien el día. Voy a persinarme, agarro los primeros 10 pesos que me dieron, lo persino para que tenga buena suerte en el día. No es cierto. Dios puede hacer como Él quiera con nuestra vida. Y si quiere disciplinarnos con unos ladrones que se suben al autobús y te roban tu laptop nueva, acéptalo, ¿no? Señor, te pertenecía y le diste permiso al ladrón de llevárselo. No me puedo amargar o frustrar por algo que tú permitiste. Y el hecho de que yo haga mi devocional en la mañana y mi lectura bíblica no me garantiza de que el día me va a salir bien como un amuleto de la buena suerte. ¿Sí? Y no tengan expectativas irreales de Dios y su disciplina. Pongan bien sus pies sobre la tierra y denle gracias a Dios por su trato con ustedes. Es un traje a la medida. Bien, muchas gracias por conectarse esta noche en esta sesión de la adopción en Westminster. Y quisiera escuchar 2 o 3 comentarios antes de que nos retiráramos de esta lección. Blanquita, Sí, pastor, pues comentarios. me deja un gran descanso. Yo reprendía a mis nietos con la chancla, nada más que no eran 2, eran 3. Pero la verdad es que sí me sentía mal. Y en una ocasión, cuando ya se iba mi nieto, me dice, no te preocupes, abuela, ya eso pertenece al pasado. Y siempre me quedó así como esa intranquilidad, ¿no? Pero ahora que lo dice, pues es bueno, porque finalmente yo también fui reprendida y sí aprende uno. Sí, el bebé dice, ámame. O sea, al gritar y al hacer su berrinche, está Sí, pidiendo a gritos que lo amemos. Y nuestro amor tiene que ser disciplina. sí, así es. Me Sí. encantó. Sí. Voy a poder dormir tranquila. Sí. Bien, Chevy. Chevy. Sí, sí, pastor, yo también comparto. Yo también fui reprendida duramente con mis padres, ya he dado el testimonio, lo que me pasaba. Y fíjese que yo también lo hacía con mis hijos, pero no con la vaina del machete ni con lo demás, cuarta, sino que con la chancla. Cuando no me obedecían, se las aventaba y decía uno de mis hijos, el mayor, Iván, mamá, pero qué puntería tiene, ya parece María. Le digo, ya ves, pues, pero como le digo a mi esposo, gracias a Dios, yo tuve todo el tiempo sola y siempre lo reprendía y le llamaba la atención y le daba horario y deberes. Y mis hijos son unos gran profesionales. Gracias a Dios que no fueron delincuentes ni anduvieron en la calle haciendo maldad. Y yo por eso digo, yo me gozo, porque el Señor siempre estuvo conmigo, porque mis padres siempre fueron cristianos. Gloria a Sí, Dios, pastor. Chevy. Sí. Gracias a Gracias a Dios Dios. por su testimonio. Un testimonio más. Un comentario más ahí con hermana Lolita, Mimi, comentarios de esta enseñanza doctrinal. Bueno, hermano, para mí esto de la disciplina, pues es algo
tal vez diferente, porque pues yo me quedé con 4 niños y 5 pesos. Entonces, el sacar adelante 4 niños fue muy difícil y sí, pues había muchos momentos en que yo perdía la calma, en que yo no conocía bien al Señor, entonces caía yo en la histeria, fumaba yo muchísimo en ese tiempo, hasta 2 cajetillas diarias, y en eso sacaba yo toda mi ansiedad y todas mis frustraciones. Pero sí, discipliné a mis hijos dentro de todo y los 4 son profesionistas también. Y ahora Salo y Moy, que usted los conoce, bueno, ellos son muy buenos padres y han sacado adelante a sus familias. Y a mí me llena de gozo que ellos dicen, bueno, mamá, es por lo que tú me enseñaste. Gloria a Dios, hermana Lolita. Muy bien, pues gracias a Dios por este último tema, el último tópico que abordamos, que es la disciplina. Y pues adelante, no sé cómo vaya a ser su semana. Una de las cosas muy importantes que aprendemos de la soberanía de Dios, de la predestinación, es que el presente es el momento oportuno para responder a Dios. Somos responsables de esta respuesta en el presente y es donde la eternidad se conjunta, donde la cadena de la salvación nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos adoptó, nos glorificó. Ahí está esa cadena y es en el presente donde tenemos que responderle a Dios. Y pues vamos a despedirnos como hijos para responderle a Dios como hijos. Decirle, Dios, Padre, he invadido lo que te toca a ti y ha traído mucha ansiedad. Y quiero aprender cuáles son mis limitaciones, mis límites, y dejarte a ti al 100% lo que te corresponde. Y yo quiero ser hijo, quiero comportarme como un hijo. Vamos a cerrar nuestros ojos esta noche y presentar esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en este tema de la adopción. Y queremos cumplir nuestro rol como hijos, de obedecerte, de ser disciplinados, de responder en el presente, en el día a día, a tus mandatos, a tu guía. Y conocer nuestras limitaciones también. Y saber que en el momento que invadimos el área que te corresponde, entra el afán, la ansiedad, la amargura, la frustración, el egoísmo. Queremos nosotros soltar aquello que nos trae ese afán y dejártelo en tus manos y confiar en que tú respondes. Tú oyes y tú respondes y ya has respondido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.